Bien, chicos, buenos días con todos. Bien, esta semana nos toca ver lo que viene a ser la coordinación química entre los organismos, tanto vegetales como animales, y el sistema inmune. Bien, recordad que todos los organismos que siempre se encuentran en constante desarrollo, bien, van a pasar desde una etapa embrionaria hasta la etapa ya de la forma adulta, bien, en las plantas, en el caso de las semillas, hasta una planta, un árbol ya desarrollado. Todos ellos necesitan desarrollarse de manera coordinada, de manera muy efectiva, para que, por ejemplo, en el caso de nosotros, seres humanos, no tengamos una pierna más larga que la otra, tengamos ciertas etapas de desarrollo que van a implicar, por ejemplo, primero inicia con el crecimiento, luego tiene que ver con la madurez sexual. También tenemos que desarrollar, por ejemplo, lo que viene a ser nuestras células de defensa, sobre todo en la etapa infantil, ya que es donde nosotros vamos a conocer al mundo y luego poco a poco estas células también tienen que ir aprendiendo a realizar memoria. Entonces, para todo eso existe la llamada coordinación química. Dentro de nuestro organismo, dentro de las plantas de manera similar, existen una serie de compuestos que actúan como comunicadores, bien, entre las células, permitiendo que éstas de manera organizada puedan llevar a cabo una función. Bien, buen día, chicos. Entonces, la coordinación química dentro de los seres vivos está mediado por las llamadas hormonas. Bien, las hormonas son moléculas que van a regular procesos metabólicos que tienen que ver con los procesos de adquisición de materia y energía, procesos fisiológicos, bien, que tienen que ver con las funciones que realiza nuestro organismo, y también procesos morfológicos, bien, con los cambios que van a tener nuestros organismos en cuanto a la forma, al desarrollo de estructuras, bien. Entonces, aquí agregar, chicos, metabólicos, fisiológicos y morfológicos. Las hormonas, es cierto, actúan en pequeñas cantidades. Bien, no es necesario tener una gran cantidad de hormonas. A veces lo pueden ver en películas, profe, se está inyectando una gran cantidad de adrenalina. No hace falta, es demasiada en sí lo que se están poniendo y puede generar, al contrario, un desorden, una respuesta muy fuerte por parte del organismo. En cuanto a las hormonas, entre las hormonas vegetales y las hormonas animales va a existir cierta diferencia. Por ejemplo, en la parte vegetal, las hormonas son producidas en células, bien, de manera indiferenciada, células cualquiera, mientras que en los animales tenemos células especializadas denominadas glándulas, bien. Solamente las glándulas son aquellas que van a producir hormonas dentro de nuestro cuerpo. La piel, por ejemplo, a nivel de tejido epitelial no es una glándula, bien, es tejido epitelial de revestimiento. Aquí no vamos a encontrar la producción de ninguna hormona. En cambio, en las plantas, cualquiera de esas células que van a conformar la estructura tiene la capacidad de producir dichas hormonas. En los animales, bien, las hormonas son altamente específicas. Van a liberarse directamente en torrente sanguíneo. Por ejemplo, nosotros, cuando, digamos, estamos ante la presencia. Digamos que bajamos del carro y en eso no sentimos el celular. Rápidamente nuestro sistema simpático se activa, pero eso es gracias a la hormona adrenalina. Bien, se libera en torrente sanguíneo, viaja por todo nuestro cuerpo y va activando únicamente a los órganos, bien, dentro de estos órganos incluso a las células necesarias para que podamos tener una buena respuesta frente a este incidente. Entonces, las hormonas animales, a pesar de estar en torrente sanguíneo, a pesar de estar en contacto con muchas células, solamente va a activar algunas de ellas, bien, son específicas. En cambio, en las hormonas vegetales no son específicas, básicamente en el área en el que se producen o al área donde migran, con todas las células que tengan contacto, bien, dentro de esa área van a poder trabajar, bien. Entonces, chicos, empezamos con la parte vegetal. La coordinación química en vegetales, las hormonas vegetales también son llamadas fitohormonas. Bien, lo pueden encontrar también con este término. Van a regular el crecimiento, van a regular el desarrollo de la planta y también van a permitir que la planta pueda sobrevivir a situaciones no favorables. Bien, dentro del grupo de las fitohormonas vamos a agruparlas en dos subdivisiones. Unas hormonas que están a favor del crecimiento, también se le conoce como hormonas estimuladoras. Bien, y otras hormonas que al contrario van a inhibir el crecimiento, van a inhibir el desarrollo. Ahora, señores,
Las fitohormonas u hormonas vegetales, bien, recordar que aquí están agrupadas. Las auxinas no es una hormona, es un grupo de hormonas que reciben dicho nombre, bien. A ese grupo se le llaman auxinas y dentro de ellas la principal, la más llamativa, es el ácido indolacético, que lo pueden encontrar con esas siglas de IAA, bien. Ácido indolacético. Entonces, repito, las auxinas, como el resto de fitohormonas que vamos a ver, son un grupo de hormonas, ¿bien? Son varias hormonas que van a cumplir una función. Por eso se les ha llamado a este grupo auxinas. Bien, dentro de las auxinas, el más representativo es el llamado ácido indolacético. ¿De qué se encargan las auxinas? Bien, van a ser formadas en los meristemos vegetales, en los meristemos apicales, en los meristemos laterales y estimulan el crecimiento del tallo. Bien, a nivel de la pared celular de estas plantas. Gracias a eso también estimulan lo que es el alargamiento celular y estos dos se relacionan con los eventos de fototropismo y geotropismo. Pregunta, chicos. Te las voy colocando aquí. Pregunta básica de geografía. ¿Por dónde sale el sol? ¿Por el este o por el oeste? ¿Por dónde sale el sol, chicos? ¿Por el este o por el oeste? Señores, básico. ¿Por dónde sale el sol? ¿Por dónde está amaneciendo? ¿Nadie? El sol, señores, sale por el este. Bien. Las plantas van a tener una reacción hacia la luz de por sí, en el caso del sol, hacia la luz solar, en la cual la planta, en el momento que está, bueno, todo el día, bien siempre está en crecimiento, la planta trata de apuntar hacia el sol, y eso lo logra gracias a las auxinas, bien, este fenómeno es conocido como el fototropismo, el seguimiento que realizan las plantas hacia el sol, y se debe, por ejemplo, si la luz solar se encuentra de este lado, bien, las auxinas que se encuentran por este lado estimulan a que las células vegetales se estiren, bien, empiecen a crecer y eso hace que la planta se incline hacia el lado del sol, bien. Mientras el sol va avanzando, las auxinas van cambiando el tamaño de las células vegetales mediante el crecimiento para que la planta pueda continuar, bien, siguiendo al sol hasta que éste se oculta por el oeste, bien. Entonces, chicos, no olvidar, el sol sale por el oeste y se oculta por el océano, el oeste, ¿ok? Si ustedes, por ejemplo, en una de sus plantitas que tienen por ahí los maceteros, bien, si se dan cuenta durante todo el día, no es muy perceptible porque es un cambio lento, demora aproximadamente 12 horas, bien, en moverse de un lado al otro. Si ustedes, por ejemplo, bloquean la luz solar de las plantas, le ponen un pequeño sombrerito, una capucha, una bolsa negra, van a notar que al no recibir la luz solar, bien, la producción de auxinas va a cesar en esa zona y por lo tanto la planta no va a seguir al sol. Bien, entonces ese seguimiento se le conoce como fototropismo. ¿Y qué viene a ser el geotropismo? El geotropismo se relaciona con los temas gravitatorios, se relaciona con la gravedad. Ustedes, por ejemplo, cuando han sembrado su frijolito, bien en primaria, lo han puesto ahí en algodón, en la cáscara de huevo, han visto que cuando el frijolito, bien que está aquí, germina, le salen dos pequeñas puntitas. Bien, este frijolito logró germinar, le sale una puntita que apunta hacia un lado, la otra, por supuesto, apunta en contra. Bien, una de estas, la que va a apuntar hacia arriba, es la que va a formar lo que viene a ser el tallo, ¿bien? Mientras la que está apuntando hacia abajo permite la formación de lo que viene a ser raíz. Esto se define gracias al geotropismo. El que va a formar el tallo, como está yendo en contra de la gravedad, tiene geotropismo negativo. Bien, mucho cuidado con esos términos. En cambio, el que va a formar la raíz
y como crece a favor de la gravedad, presenta un geotropismo positivo. ¿Gracias a quién? A las auxinas. Bien, si a ustedes se les ocurre voltear este frijolito, profe, ya salieron las puntitas, voy a voltear para comprobar lo que me dice. Ahora está de cabeza. Esa parte que iba a formar tallo y ahora está apuntando hacia abajo, con el pasar del tiempo se dobla y vuelve a ir hacia arriba. Bien, igual pasa con la parte que iba a formar raíz. Esa estructura, que ahora en este caso está apuntando hacia arriba, nuevamente se desarrolla, pero yéndose hacia abajo. Bien, y esto, por ejemplo, lo pueden observar en las llamadas raíces aéreas que tienen algunas plantas, que a pesar que la raíz sale bien fuera de la tierra, sale apuntando hacia arriba, terminan doblándose y metiéndose. Igual también lo han visto cuando las plantas de algunos árboles se caen, pero todavía siguen vivos, las ramas empiezan a crecer, bien, siempre apuntando hacia la luz. Entonces, fototropismo y geotropismo gracias a la presencia de las auxinas. Estimulan la formación de raíces adventicias y laterales. Van a permitir la ramificación de las raíces para que la planta tenga una mejor absorción de nutrientes. Y también, chicos, no solamente a nivel de raíces, sino que también gracias a las auxinas, bien, van a estimular lo que viene a ser los vasos conductores, bien, directamente, xilema y floema. Van a estimular el desarrollo de vasos conductores, ya que como les mencioné, lo vamos a encontrar también en el meristemo lateral, en el cambium suberosum, bien, en la parte del vascular. Ok. Luego tenemos al grupo de las giberelinas. Bien, las giberelinas se relacionan con el llamado ácido giberélico. En otras palabras, las giberelinas también son un grupo de hormonas donde el más representativo es el ácido giberélico, y recordar que en la historia de las giberelinas, bien, este grupo no fue descubierto directamente en una planta, sino fue descubierto en un hongo, bien, el llamado giberelium. Las giberelinas son hormonas estimuladoras para la formación de estructuras, influyen en el crecimiento del tallo, bien, van a hacer que las células del tallo también crezcan y sobre todo esto, estimulan el crecimiento de hojas, el crecimiento, la formación de las flores y también la formación de los frutos, y participan en la germinación de la semilla. ¿Bien? Esto hay que tomarlo con pinzas, chicos. ¿Por qué? Las giberelinas vienen a ser así como las hormonas señalizadoras de dónde se va a desarrollar una estructura. Por ejemplo, tenemos un tallo. Tenemos por aquí un tallo, ¿bien? Una pequeña ramita, y en esta estructura, en esta partecita, quiero formar una hoja. Entonces, las giberelinas, bien, directamente van a señalar, en este punto quiero formar una hoja. Las giberelinas estimulan el desarrollo, pero quienes continúan el proceso son las auxinas. Bien, las giberelinas señalaron el punto donde voy a formar la estructura y las auxinas continúan con todo el proceso. Igual pasa con las hojas, igual pasa con las flores, igual cuando inicia el desarrollo del fruto. Las giberelinas siempre van a estimular la primera partecita. Aquí me formas esto, aquí me formas una hoja, aquí quiero una nueva flor. Quien continúa el proceso son las auxinas. Así que mucho cuidado con ese tipo de preguntas en las cuales, por ejemplo, te señalan así. Indique en qué orden se da el desarrollo de un fruto. Bien, indique qué hormonas participan en orden en el desarrollo de un fruto. Entonces tú debes saber que en primer lugar van a estar las giberelinas. Bien, las que van a señalar dónde va a iniciar, dónde se va a formar, y luego continúan las auxinas, bien, con todo el desarrollo. Finaliza el fruto, este tiene que madurar gracias al etileno, que lo vamos a ver todavía en la siguiente diapositiva. Bien, entonces las giberelinas vienen a ser estimuladoras. En cuanto a la germinación de la semilla, las giberelinas participan en lo que viene a ser la síntesis. Bien, voy a ponerlo por aquí. La síntesis de enzimas hidrolíticas. ¿Qué es eso, profe?
Las enzimas hidrolíticas, recordar que las enzimas vienen a ser estructuras proteicas encargadas de transformar compuestos, ¿bien? Que pueden realizar catabolismo, anabolismo. Estas enzimas hidrolíticas van a poder ayudar a romper la estructura dura de la semilla y aprovechar el nutriente que está presente gracias a la presencia de agua. De ahí el término de hidrolíticas. Necesitan la presencia de agua para que puedan trabajar. No importa cuánta giberelina tenga una semilla, no importa si tú le eches más giberelinas a la semilla, si no hay presencia de agua, esta semilla no germina. Bien, y ustedes lo saben bien, si tienen un macetero, ponen las semillas y está completamente seco, por más nutrientes que tenga la tierra, si no hay presencia de humedad, si está completamente seco, la semilla no logra germinar. Bien, entonces no solamente es necesario las giberelinas como parte de la germinación, sino la presencia de agua que van a facilitar que las enzimas hidrolíticas, que es así, son producidas por las giberelinas, puedan empezar a trabajar. Bien. Por último tenemos al grupo de las citosininas. Las citosininas van a estimular principalmente lo que viene a ser la mitosis. Bien, dentro de ellas se conoce que son derivadas de la adenina, estimulan la mitosis celular, el aumento de la síntesis de ADN, en otras palabras, duplicar la carga genética en el proceso mitótico, la fase S. Bien, estimulación del ARN, por supuesto, los mensajeros, para finalmente obtener proteínas. Favorece la formación de yemas laterales, bien, para que exista un proceso de ramificación, transpiración y crecimiento de tubérculos a nivel de hojas, bien, permite el intercambio gaseoso, la formación de los tubérculos como zonas de reserva, favorece el alargamiento de los frutos, bien, y las semillas e inhibe el amarilleo de las hojas cortadas, bien, evita que las hojas que se han caído, si todavía producen citosininas, se pongan amarillas, bien, por acción del etileno. En resumen, las citosininas van a prevenir la senescencia. ¿Y qué viene a ser la senescencia? El envejecimiento. Pero ojo, chicos, las citosininas bien tienen la capacidad de estimular los procesos mitóticos, hacer que las células se dividan cada vez más rápido. Solamente que las citosininas no tienen el control de hacia dónde dividir. Y para eso requieren a las auxinas. Bien, regresando aquí el ejemplo del tallito. Una vez que las giberelinas dieron el punto de inicio, dieron el visto bueno para formar una hoja, las auxinas inician su trabajo. Pero si hay presencia de citosininas, bien como estimulan los procesos divisorios, esta hoja se forma mucho más rápido. Bien, pero para que las citosininas trabajen adecuadamente, siempre debe estar la presencia de auxinas. Bien, porque las auxinas le van a indicar en qué orden, hacia qué sentido se debe trabajar. Las citosininas por sí solas no trabajan, no van a poder realizar ese proceso mitótico. Bien, solamente hablo de división. El tema de transpiración, crecimiento de tubérculos, sí lo hacen solas. Pero en los procesos de división, las citosininas necesitan que las auxinas les guíen en qué sentido deben trabajar. Bien. Pongamos esto en ejemplos, por ejemplo, de construcción. Siempre hay una persona que está a cargo con los planos, que va a indicar dónde van las estructuras, sea el arquitecto, sea el ingeniero. Bien, el que señala dónde va a ir cada estructura, en este caso serían las giberelinas. Bien, y una vez que señalaron dónde va cada estructura, ahí tenemos al maestro de obra, al albañil, que serían las auxinas. Las auxinas por sí solos pueden construir la estructura, pero este albañil a veces necesita de un ayudante, que en ese caso serían las citosininas, ¿bien? El ayudante apoya para que rápidamente se construya la estructura, pero recordar, ese ayudante sin el maestro de obras no sabe qué estructura avanzar. Por más fuerza, por más capacidad que tenga, no sabe hacia dónde construir. Entonces, las citosininas siempre necesitan de las auxinas para poder continuar con el proceso de división. Bien. Ok, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta con estas tres primeras hormonas? Bien, las hormonas estimuladoras. ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo claro hasta acá? Bien.
Vamos con la segunda parte, las hormonas inhibidoras. De por sí, gracias a las hormonas estimuladoras, las plantas tendrían un crecimiento ilimitado. Nunca pararían de crecer en talla, me refiero bien de ganar talla, pero llegan a cierto punto donde ya no es viable. ¿Por qué, profe? Ya no es suficiente para que el agua llegue. De por sí, toda esa columna de agua, la fuerza de gravedad es mucho mayor. Entonces, la planta tiene ciertos límites. Y también las plantas detectan y dependen de las condiciones de agua, del ambiente, para poder subsistir. Bien, cuando una planta ya se encuentra en situación de peligro, pues, nota que el agua empieza a escasear, rápidamente se prepara para únicamente trabajar, bien, de lo que viene a ser las reservas. Geotropismo, a favor de la Tierra, bien, a favor de la gravedad. La raíz siempre crece a favor de la gravedad. Si geotropismo, positivo, bien, mientras que el geotropismo negativo en contra de la Tierra. Les pregunto, chicos, seguimos con lo de geografía. Hablando del agua, ¿cuál es la estación más seca del año? ¿Cuál es la estación más seca del año? Les ayudo, descarto dos. No es otoño, no es primavera. ¿Cuál es la estación más seca del año? Verano, no. Invierno. Profe, ¿cómo que no? Verano es la más calurosa, no la más seca, ¿bien? Porque en verano, gracias al calor, el vapor de agua, la evaporación de agua aumenta, la humedad también está presente y permite, por ejemplo, zonas que tienen bastante humedad, bastante calor, que las plantas se desarrollen adecuadamente, como las selvas. En cambio, invierno, bien, es una época seca. ¿Por qué? Tal vez no nuestro invierno tropical, porque aquí en invierno únicamente hace frío, llueve un poco, pero los inviernos de las regiones cerca a los polos, bien, el agua se congela, entra en estado sólido bajo la forma de hielo, bajo la forma de nieve, y las plantas no pueden absorber el agua en estado sólido. Por lo tanto, resulta una época seca. Cuando las plantas van detectando que los niveles de agua empiezan a escasear, empiezan a disminuir, se van a preparar para resistir a esa temporada en la cual no van a disponer de agua. Bien, por eso que en las épocas previas al invierno, en el llamado otoño, es muy común ver la caída de hojas. ¿Por qué? Porque a nivel de las hojas se ubican los estomas y estos estomas bien trabajan con la pérdida de agua, algo que la planta ya no puede bien darse el lujo. Una vez que las hojas empiezan a caer porque las estomas se cierran, ya no son necesarias, no podemos gastar las reservas en las hojas y quedan los árboles completamente puro tallo, bien como un árbol pelado. Si las condiciones continúan todavía siendo duras, bien, si todavía el invierno es bastante crudo, las plantas empiezan a sacrificar a los tallos. Parte de las ramas se van a caer, parte de los tallos ya no van a llegar los nutrientes de reserva, bien, y poco a poco la planta se va reduciendo. Si continúa siendo un invierno duro, lo último que queda de la planta y lo que más trata de sobrevivir durante toda esa época es la raíz. Bien, ¿por qué? Porque cuando regresan las condiciones óptimas, esa raíz junto con esos nutrientes va a empezar a formar a toda la estructura. Y ustedes saben bien que si van a comprar un terreno, van a construir una casa y por ahí han cortado un árbol de manera superficial, solamente está la raíz, esa raíz rápidamente absorbe la humedad y empieza a salir debajo de tu casa. Bien, entonces, para poder sobrevivir a dichas condiciones, ahí actúan las hormonas inhibidoras. Tenemos al ácido abscísico, bien, relacionado estructuralmente con los carotenoides, esos pigmentos anaranjados. Su propio nombre lo dice, el ácido abscísico va a formar abscesos que van a cortar la comunicación con ciertas estructuras, van a dejar de llevar nutrientes, bien, permitiendo que estas estructuras poco a poco se vayan, digamos, marchitando y caigan. Se sintetiza en la base de los frutos, bien, se sintetiza también en lo que vienen a ser las hojas, induce el letargo de las yemas, bien que las yemas no se activen. Por ahí había una yema que quería formar una nueva rama, pero estamos en época seca. No, no te puedes formar, no podemos gastar las reservas en esa nueva rama. Induce el letargo de las semillas, bien, para que las semillas tampoco se activen
inhiben. Y también estimula la caída de los frutos. Cuando el fruto ya creció, ya maduró, es necesario que caiga y el ácido abscísico corta esa zona, deja de comunicarse, forma un absceso y cae el fruto. Bien. También estimula, como les acabo de mencionar, lo que viene a ser la caída de las hojas, cuando ya no son necesarias, cuando ya no hay suficiente reserva para mantenerlas. Regula el cierre de los estomas en las hojas. Esto se da, por ejemplo, al inicio, antes de que la hoja caiga, o en el caso de nosotros, por ejemplo, en nuestras épocas de invierno, bien, las hojas no caen, profe, correcto, pero los estomas tampoco se abren. No va a haber pérdida de agua por la difícil absorción de estas. ¿Bien? Entonces, el ácido abscísico va a inhibir a la planta para que ésta logre sobrevivir a condiciones especiales. Cuando la planta ya no necesita crecer más, el ácido abscísico bloquea el crecimiento para que ya no gane más talla. Cuando la planta necesita mantener sus reservas, necesita evitar la pérdida de agua, el ácido abscísico empieza a liberar a las hojas, se caen estas y cierra los puntos de crecimiento, las llamadas yemas. Bien. Luego tenemos al etileno. El etileno de por sí, chicos, es un gas. Bien, es un gas que se va a liberar sobre todo a nivel de los frutos, bien, de la parte superficial. Bien, gas que se forma en los tejidos de las espermatofitas. Profe, ¿qué es eso? Esperma, semilla, fito, planta. Bien, las plantas con semillas, las plantas que producen semillas. Helechos, briofitas no las producen. Bien, intervienen en el gravitropismo y aceleran la maduración de los frutos, sobre todo ese segundo término. Ustedes han notado, bien, en lo que viene a ser los frutos, cuando por ejemplo lo han acumulado, tienen ahí una zona donde ponen varias frutas, por ejemplo las manzanas. Ya han visto que cuando una de estas ya empieza a madurar de más, empieza a podrir, ¿bien? Han visto cómo esa zona que está malograda y está en contacto con otra manzana que está al costadito, esta manzana también se ha empezado a malograr en dicha zona. ¿Por qué? Se debe a la producción de etileno por parte de estos frutos, ¿bien? El etileno, como es un gas, va a afectar a a todas las frutas que tenga en contacto. Si ustedes estas manzanas los colocan en una bolsa sellada, basta que una de ellas empiece a liberar etileno, producto de su maduración en exceso, todas se van a ver afectadas. Bien, lo han visto en cualquier tipo de vegetal, cualquier tipo de fruto que ustedes han tenido por ahí, tomates, limones. Uno de ellos se malogró y los que están alrededor también se malograron, bien, porque el gas se empieza a dispersar en esa zona. Bien, para evitar eso, chicos, es importante siempre tener los frutos ventilados, ligeramente separados. En el caso de que alguno de ellos ya empiece a producir etileno de más, una sobremaduración, bien, no afecte tanto al resto y puedan retirarlo rápidamente. Sí, gravitropismo es lo mismo que geotropismo, bien, por eso que no lo vuelvo a explicar. Pero ahora, por ejemplo, Europa es una zona la cual no tiene gran producción de muchos frutos, que sí lo tiene en Latinoamérica. Y entonces nosotros aprovechamos para exportar frutos, pero no queremos que estos frutos durante el camino, porque no van en avión, van en barco, demora aproximadamente de 1 mes a 2 meses, bien, llegar al otro continente, para evitar que estos frutos lleguen en un estado ya demasiado maduros y no se pueda vender, no se pueda aprovechar, bien, primero van a ser retirados en un estado todavía inmaduros. ¿Bien? Una manzana, por ejemplo, completamente verde, ¿bien? Inmaduro, completamente ácido y duro. Esta manzana de por sí va a empezar a madurar gracias al etileno, sí, se dan todos los frutos, gracias al etileno que empieza a madurar de afuera hacia adentro, ¿bien? Pero como no queremos que se dé ese proceso de maduración, tenemos que inhibir a la acción del etileno. ¿Y cómo logramos eso? Bien, se inhibe gracias, ¿bien?, al CO2. En estos containers que van a llevar la fruta, nosotros vamos a agregar CO2. Bien, el gas CO2, que de por sí es un gas frío, también ayuda bien a que se disminuya el metabolismo de estos frutos y a su vez inhibe a que maduren. Bien, con lo cual el fruto llega verde. Profe, no le creo eso de que los frutos maduran de afuera hacia adentro. Tal vez en algún desayuno te ha tocado una palta que parecía estar buena. La cortaste, empezaste a comerlo por los costados, pero a medida que llegabas al centro ya no estaba tan suave, estaba más dura.
por acción del etileno, bien, desde la parte superficial a la parte interna. Igual, por ahí encontraste una manzana podrida, bien, la cortaste lateralmente y notaste que la zona que se estaba pudriendo, bien, iba de afuera hacia el centro. La parte de afuera ya tenía un color más acaramelado, mientras que la parte interna todavía mantenía su color medio blanquecino. Bien. Entonces, chicos, eso viene a ser la acción del etileno. También el etileno promueve la caída de las hojas y que estas hojas se vuelvan amarillas, la aparición de manchas foliares, bien, manchas en las hojas. Ok, chicos, entonces, a manera de resumen, la tablita de aquí. Tenemos hormonas que favorecen el crecimiento. Bien, las auxinas, responsables del crecimiento, inducen la ramificación de raíces en sí. Las giberelinas, que van a estimular la formación de estructuras. Bien, alargamiento de los tallos también estimulan la germinación, correcto. Bien, gracias a las enzimas hidrolíticas que ayudan a producir. Las citoquininas o citocininas, bien, estimulan la división celular en los meristemos, estimulan los procesos de mitosis, ¿bien? Inducen la formación de nuevos brotes, la formación de yemas para que se ramifiquen, ¿bien? E inhiben el letargo de las semillas, ¿bien? Ayudan a que las semillas, una vez que las giberelinas entraron en el proceso de acción, estas semillas también puedan empezar a despertar más rápido, puedan desarrollarse más rápido. Entonces son hormonas a favor, bien, del crecimiento, estimuladoras del crecimiento. Y por el otro lado tenemos al grupo de las inhibidoras. Ácido abscísico, con sus siglas ABA, ¿bien? Inhibe el crecimiento de los tallos, ya la planta es demasiado alta, el agua ya no va a poder llegar en sí, estimula el cierre de los estomas, en épocas secas no podemos perder agua, favorece la senescencia de las hojas, el envejecimiento de las hojas y que éstas caigan. Bien, el reposo estacional de las yemas. En épocas en las que tenemos que ahorrar nutrientes, bien, tenemos que vivir de las reservas, no podemos gastarlas en formar un nuevo tallo, bien, a nivel de, bueno, de las plantas leñosas, las plantas que forman sus ramificaciones. Profe, ¿hay plantas que no forman ramificaciones? Por supuesto, como por ejemplo las cañas. Las cañas no son leñosas, bien, únicamente crecen hacia arriba y no se ramifican. El etileno estimula la maduración de los frutos, bien, promueve la senescencia, promueve el envejecimiento y también ayuda con la caída de las hojas y la coloración de estas, bien, que se vuelvan amarillas las manchas foliares. Entonces, chicos, regresando al ejemplo del inicio, si te preguntan por ahí qué hormonas participan de manera ordenada, bien, en la formación de un fruto hasta la parte madura, ¿quién inicia? Las giberelinas. Bien, las giberelinas van a señalar dónde se va a desarrollar una estructura. ¿Quién continúa? Las auxinas junto con las citocininas. El fruto empieza a crecer, se empieza a desarrollar hasta que, bien, se encuentra completamente desarrollado, pero verde, inmaduro. Bien, tú todavía no lo puedes consumir. ¿Quién continúa con el proceso de maduración? El etileno. Bien, el etileno ayuda a que el fruto madure y el etileno también va a trabajar incluso cuando el fruto caiga gracias a la acción del ácido abscísico. Bien, el ácido abscísico forma un absceso y esa zona, ese peciolo que tiene el fruto colgando, se separa y termina cayendo. Y a pesar de estar en el suelo, el etileno continúa con su trabajo de maduración. Por eso es que algunos frutos, bien, van a llegar a pudrirse, a estropearse. Bien. Aquí, por ejemplo, nos ponen el proceso de abscisión de una hoja. Las hojas normalmente están produciendo lo que viene a ser auxinas, las cuales estimulan a que esta zona, bien, no se degrade, a que las células estén en constante reparación, en constante división, y puedan reemplazar a las que se van muriendo. Pero cuando ya es necesario que la hoja caiga, los niveles de auxina bajan, ¿bien? Y el etileno junto con el ácido abscísico en esta zona empiezan a trabajar para que se forme un pequeño absceso, va a cortar la circulación hacia esta zona de las hojas, ¿bien? Generando aquí una capa de separación, ustedes lo han visto en algunos tallos, siempre queda una marca donde había una hoja y luego esta hoja cae y el etileno continúa, ¿bien?, generando ese color amarillesco de las hojas. Bien, chicos, a nivel de germinación, ¿quién inicia el proceso? Las giberelinas con la producción de enzimas hidrolíticas. Y para que estas enzimas trabajen, necesitamos la presencia de agua. Bien.
Crecimiento hasta la madurez, el desarrollo de estructuras, hojas, flores, todo eso a nivel de las giberelinas. Floración, también las giberelinas van a señalar. Pero vamos por aquí. Vamos mejor así en columnas, ¿bien? Entonces, para que crezcan hasta la madurez, para que se dé la formación de hojas, nuevas estructuras, las giberelinas inician el desarrollo. ¿Quién continúan? Las auxinas junto con las citoquininas. Bien, van a continuar con todo ese proceso. Las giberelinas van a señalar dónde se forma una estructura y estas dos continúan con el trabajo. Con las flores igual, auxinas y citoquininas, bien, van a continuar el trabajo una vez que las giberelinas señalaron. Y el etileno, profe, ¿qué permite? Que las hojas también maduren. Bien, recuerden, perdón, que las flores también maduran. Recuerden que las flores salen primero en un pequeño brote, se abren y luego empiezan a envejecer. Bien, gracias al etileno. El desarrollo de los frutos de la misma manera. La giberelina en un inicio con el desarrollo de las flores y luego también con la señalización del fruto. Las auxinas van a continuar junto con las citocininas para que el fruto crezca de manera inmadura y para que pueda madurar participa el etileno. Para que el fruto caiga, bien es tanto el etileno como el ácido abscísico. Bien, aquí hay que poner un poquito de rojito. Los procesos de abscisión, cuando la planta ya necesita sobrevivir a condiciones bastante duras, ahí ácido abscísico, etileno, bien, cierre de estomas, caída de hojas, pérdida de estructuras, para que las reservas puedan permitir mantener ciertas, sobre todo a la raíz y parte del tallo si es posible, bien. Y para que las semillas se mantengan en dormancia, para que estén a la espera de las condiciones aptas, bien, el ácido abscísico va a estar ahí inhibiendo el desarrollo de las semillas. Bien, ok chicos, entonces estas serían las llamadas fitohormonas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien por acá? Bien, vamos ahora con las hormonas animales. Bien, vamos directamente con el sistema endocrino a nivel de los humanos. Recordar, el centro de control, bien de lo que vienen a ser las hormonas, se ubica a nivel del hipotálamo, el cual es una estructura que está en la base del cerebro. Controla el balance de agua, los procesos en los cuales tienes sed o necesitas agua, por ejemplo, los riñones tienen que reabsorber. Lo que viene a ser el sueño, bien, los cambios a nivel del sueño, si a qué horas me mantengo despierto, a qué horas me voy a dormir, los controles en la temperatura. Bien, para mantener una temperatura interna. En el caso de las señoritas, recordar que la temperatura varía en los llamados días de ovulación, que también están regulados por esta estructura. Control del apetito gracias a la tiroides, que es estimulada por el hipotálamo. Bien, para ver si como mucho, como poco, la presión sanguínea, que también el hipotálamo manda señales cuando, por ejemplo, ciertas zonas no están siendo irrigadas adecuadamente. Y aquí ocurre un proceso que también lo vamos a ver en sistema inmune, que a veces cuando tú tienes una, digamos, una hemorragia, tienes una ruptura a nivel de pierna, te rompiste en el muslo, bien, una vena, una arteria y la sangre no llega a tus pies, bien, el cerebro detecta que esta zona no está siendo irrigada adecuadamente e irónicamente aumenta la presión, haciendo que salga más sangre por la herida. Bien, es algo que saben los paramédicos y tienen que rápidamente hacer un torniquete. Bien, porque el hipotálamo va a estar atento a eso. La principal glándula de control es la hipófisis, la que se ubica justo debajo del hipotálamo, bien, y que presenta dos lóbulos. Esta hipófisis también recibe otro nombre, también se le conoce como la glándula maestra, bien, o también se le conoce como la pituitaria. Bien, y recordar, las glándulas endocrinas son mensajeros químicos, hablamos de hormonas, las que son secretadas al cuerpo. Las hormonas van a ser secretadas en flujo sanguíneo, en sangre. Son repartidos por todos los órganos, pero solamente va a actuar sobre los órganos diana, ¿bien? A través del medio circulatorio, o sea, a través de la sangre. ¿Ok? Entonces, chicos, las hormonas van a ser secretadas en sangre, actúan en pequeñas cantidades, pueden ser de naturaleza proteica o de naturaleza lipídica, nada más, bien, no hay de naturaleza carbohidratos, no hay de azúcares, y únicamente actúan en órganos específicos, órganos diana.
Aquí podemos ver un ejemplo de las glándulas que nosotros presentamos. Tenemos aquí al hipotálamo justo en la base del cerebro. Aquí está la pituitaria, detrás de ella el cuerpo pineal o glándula pineal. A la altura del cuello, la tiroides y paratiroides. Sobre el pecho, un poquito más arriba, en el esternón, la presencia del timo. A nivel de riñones, ese cumulito de grasas es la glándula adrenal. Bien, tenemos el páncreas, que es una glándula mixta porque produce tanto el jugo pancreático con las enzimas pancreáticas hacia cavidades, pero también produce hormonas hacia sangre. Y la parte sexual por los ovarios y los testículos, bien, que también trabajan como glándulas. Ok, antes de entrar a las glándulas, nosotros debemos entender los mecanismos de acción. Y los mecanismos de acción de las hormonas van a diferir de acuerdo a si la hormona es una proteína o la hormona se trata de un lípido, bien, un esteroide. Bien, recuerda que dentro del grupo de los lípidos están los esteroides. Las proteínas son estructuras moleculares muy grandes y por lo tanto no tienen la facilidad de atravesar la membrana que rodea a una célula. Bien, en ese caso las proteínas tienen que trabajar, van a tener que actuar a nivel de la membrana. En cambio, los esteroides, los lípidos, bien, como son de naturaleza lipídica, atraviesan fácilmente la membrana lipídica, no tienen ningún problema, por lo que a nivel de los lípidos, bien, van a iniciar el proceso de manera interna. Entonces, las proteínas que no pueden atravesar la membrana, bien, necesitan iniciar el proceso a nivel superficial. Esta hormona proteica que está llegando por aquí es considerado el primer mensajero. Y este primer mensajero necesita un receptor sí o sí de manera superficial. Bien, porque la proteína no puede ingresar, su receptor tiene que estar de manera superficial. Profe, ¿qué pasa si no está el receptor? Tranquilamente la proteína, la hormona, no induce a esta célula. Bien, si no tiene receptor, no hay ningún trabajo sobre esa célula. Ese primer mensajero llega, se acopla al receptor y automáticamente se genera un segundo mensajero, el cual es llamado el AMP cíclico. Bien, repito. El primer mensajero llega, se acopla al receptor y automáticamente forma un segundo mensajero, el llamado AMP cíclico. Bien, este AMP cíclico puede cumplir actividad a nivel del núcleo, estimula que la carga genética bien libere, o por ejemplo estimula algunos genes, se libera un ARN mensajero para que se forme una proteína, o estimula directamente al citoplasma, bien para que puedan formar una estructura, como puede ser por ejemplo lípidos a nivel del retículo endoplasmático liso. ¿Ok? Entonces, el AMP cíclico como segundo mensajero de las hormonas proteicas puede trabajar tanto a nivel del núcleo como a nivel del citoplasma. Bien, puede actuar en ambos lugares. Por otro lado, en el caso de las hormonas esteroideas, bien, estas hormonas atraviesan tranquilamente la membrana, no tienen ningún problema en pasar la membrana, por lo que su receptor debe estar de manera interna. Bien, aquí ya hay diferencias. El receptor esteroideo se encuentra de manera interna, se acopla aquí adentro, en forma el complejo hormona-receptor. Bien, complejo hormona-receptor. Acá me faltó indicar eso. Cuando se acopla, bien por este lado, aquí forma el complejo hormona-receptor. Bien, de manera externa, en este caso de manera interna. Este complejo hormona-receptor, en el caso de las esteroideas, solamente pueden trabajar a nivel de núcleo. Van a estimular a que ciertos genes se expresen y eso sale a través de un ARN mensajero, que es el código normal, para formar una proteína. Bien, entonces, aquí ya vemos ciertas diferencias. La primera, una es proteína, una es lípido, correcto. La segunda, las hormonas proteicas tienen receptores de manera superficial, mientras que las hormonas esteroideas, que vienen a ser las lipídicas, tienen receptores de manera interna. ¿Cuál es la tercera diferencia? Las hormonas proteicas van a formar un AMP cíclico,
Bien, las lipídicas no. Y por última diferencia es que este AMP cíclico puede estimular tanto al núcleo como al citoplasma, bien, las estructuras que están en el citoplasma. En cambio, las hormonas esteroideas, una vez que forman el complejo hormona-receptor, bien, solamente estimulan al núcleo, nada más, no pueden estimular a ninguna otra estructura. Profe, ¿cómo diferencio si es una hormona proteica o una hormona esteroidea? Las hormonas esteroideas solamente son las hormonas sexuales, nada más. El resto de hormonas, todas ellas son completamente proteicas. Bien, tu timosina, tu tiroxina, la melatonina, la adrenalina, bien, todas ellas son proteicas. Las esteroideas son las únicas sexuales. Bien, son únicamente las sexuales. Bien. ¿Se entendió los mecanismos, chicos? ¿A alguien le queda alguna duda sobre esto? ¿Todo claro? Bien. Chicos, entonces empezamos con las glándulas y las hormonas. Bien, vamos a empezar con la glándula pineal, o también llamada la epífisis, y voy a subrayar las hormonas de color verde. Bien. La glándula pineal, como les mencioné, es una glándula que se ubica justo en la base del cerebro, en la parte posterior, o sea, la parte de atrás. Aquí está. Y es una glándula que muchos tienden a dañar en la época juvenil, bien, a su edad, chicos. ¿Por qué? La glándula pineal va a depender de los factores de luz, bien, es bastante sensible a la luz. Gracias a esto produce la llamada melatonina. ¿Pero cómo? Cuando la glándula pineal recibe luz, deja de trabajar. Y al contrario, cuando la glándula pineal no recibe luz, cuando tú estás en oscuridad, empieza a trabajar, empieza a producir melatonina. ¿Y en qué ayuda la melatonina? ¿Por qué es producido cuando no hay luz? Porque la melatonina, bien, estimula, va a regular los ciclos reproductores en organismos como por ejemplo los osos, que tienen ciertas épocas de apareamiento, tienen ciertas épocas de hibernación, bien, los llamados ritmos circadianos, estimula lo que quieren ser los procesos de vigilia y sueño. Cuando ya no hay luz, empieza a producirse melatonina, te empieza a dar sueño, pero apenas amanece, hay gran presencia de luz, los niveles de melatonina bajan y el cuerpo se empieza a despertar, bien. Permite la adaptación a las estaciones, esto tiene que ver con los procesos de hibernación en los animales, y atentos con esto. Previene la aparición de enfermedades cardíacas y degenerativas. Señores, ustedes, bueno, ahora están en pandemia casi 2 años, pero antes de pandemia, digamos que ustedes iban a las fiestas, iban a los quinos, a las discotecas, o digamos ahora, justo antes de examen, siempre se les ocurre estudiar la última semana con una amanecida salvaje, no duermen toda una semana. Esa falta de sueño, ¿han visto cómo se nota en el rostro la aparición de las arrugas, un rostro más demacrado, las ojeras, todo eso? Pero basta una sola buena noche, bien de buen sueño, dormir adecuadamente y gracias a la melatonina, bien, va a ayudar a que todo el cuerpo nuevamente regrese a un estado normal. Porque al evitar uno, bien, enfermedades degenerativas, estimula a que el sistema inmune, bien, cuando duermes, estimula que el sistema inmune pase un escaneo por tu cuerpo, detecta células alteradas, detecta fallas, por ahí las va a reparar, alivia y protege los efectos negativos del estrés. Chicos, que no se les haga muy raro que después de que han tenido, digamos, un shock, un evento bastante fuerte en el cual han llorado, bien, a continuación les dé bastante sueño, porque es algo natural que realiza el cuerpo. Empieza a producir melatonina para mandarte a dormir y en esos momentos tu cuerpo empieza a repararse de las condiciones del estrés que acabas de sufrir. Bien. Y a su vez empieza con todo esto, bien, empieza a reparar el sistema inmune, empieza a reparar las células cardíacas y también previniendo lo que viene a ser la degeneración de células a nivel de diferentes órganos. Y algo que ustedes ven, como repito, a nivel de la piel. Personas que duermen mal, que duermen, bueno, poco no, porque hay personas que sí, no tienen que dormir mucho, sino personas que duermen mal, que realmente no están acostumbrados a las horas, las alteran como sea, vas a notar que rápidamente envejecen. Bien, la degeneración de células se va a dar. ¿Y por qué mencioné que es una glándula que ustedes tienden a dañar rápidamente? Porque es muy común que ustedes al momento de dormir tengan la presencia de luz en su cara gracias a los celulares o porque duermen tal vez con un televisor prendido.
Esa sensación de luz va a hacer que tú no duermas por producción de melatonina, sino básicamente por cansancio, que los niveles de melatonina que se están produciendo no sean los adecuados, ¿bien? Y mientras tengas esa presencia de luz, tu cuerpo pineal detecta, piensa que todavía está de día y no la produce adecuadamente. Y peor aún, si estás con la luz, oscuridad, luz, oscuridad. Esos cambios pueden alterar a la glándula pineal y algo que realiza nuestro cuerpo, ¿bien? Y quiero que sepan de ahora en adelante. Cuando nosotros no le brindamos las condiciones adecuadas, no les damos sus suficientes niveles de vitaminas o de compuestos que necesitan, o no los trabajamos adecuadamente, ¿bien? Los órganos, las glándulas, bien, las células de nuestro cuerpo hacen una de dos. O dejan de trabajar porque ya les valió todo, bien, aquí no hay orden, simplemente renuncian, o empiezan a trabajar de más porque sienten que no es efectivo y se sobreesfuerzan. De ahí que después con unos años tengan una de dos. Si el cuerpo pineal deja de trabajar, vas a tener problemas de insomnio, no vas a poder conciliar fácilmente el sueño, bien, siempre vas a estar ahí todo con la cara demacrada y luego posiblemente con problemas, bien, como enfermedades cardíacas. En cambio, si el cuerpo pineal empieza a trabajar en sobreexceso, vas a andar con somnolencia todo el día, te mueres de sueño a cada rato, ¿bien? Porque ya de por sí tu glándula pineal se ha alterado. Entonces, mucho cuidado con esa parte. Continuamos. Hipotálamo e hipófisis, bien, la glándula maestra o también conocida como la pituitaria. Ambas estructuras van a estar conectadas, bien, una con otra a través de tejidos nerviosos. Bien, el hipotálamo, que viene a ser la base del cerebro, en la cual se van a liberar lo que viene a ser neurotransmisores, mientras que la hipófisis actúa como una glándula. Bien, a ver, tomen su foto, chicos. Ok. Bien, mientras que la hipófisis actúa como una glándula. Aquí está el hipotálamo en la parte superior, la hipófisis en la parte inferior. Pero algo que quiero aclarar con estas dos imágenes, chicos, es que aquí me han puesto a una persona mirando hacia la izquierda, pero esta imagen corresponde a una persona mirando hacia la derecha, ¿ok? Tengan en cuenta esto. Esta imagen que me han colocado aquí es de una persona mirando hacia la derecha. ¿Y cómo lo reconozco, profe? Porque aquí dice lóbulo posterior, el que se encuentra atrás, mientras que el otro dice lóbulo anterior, el que se encuentra hacia adelante. Bien, esto es hacia la cara. Y es correcto. La hipófisis, bien, se va a dividir en dos lóbulos. El lóbulo posterior, bien, el que se encuentra hacia atrás, también llamada la neurohipófisis, y el lóbulo anterior, que se ubica hacia adelante, conocido como la adenohipófisis. La diferencia radica en que la llamada neurohipófisis, bien, no produce hormonas. Pregunta de verdadero y falso. La neurohipófisis no produce hormonas, almacena hormonas. ¿Y quién las produce, profe? El hipotálamo. El hipotálamo produce, bien, las células neurosecretoras producen la hormona antidiurética y la oxitocina, y a través, bien, de los axones de estas células nerviosas van a llegar a la neurohipófisis y aquí se almacenan. Cuando es necesario, recién son secretadas hacia el torrente sanguíneo. Bien, no se olviden eso, chicos, mucho cuidado. La neurohipófisis no produce ninguna hormona, las va a almacenar. Bien, dentro de las hormonas que almacena la neurohipófisis tenemos a la antidiurética, bien, también conocida como la vasopresina. Antidiurética o vasopresina. ¿Y qué hace la antidiurética o vasopresina? Por ejemplo, cuando tú has ido al cine y has empezó la película, rápidamente comiste un poco de cancha, profe, me dio sed, correcto, te acabaste la gaseosa, tomaste toda la gaseosa y es verdad, no te dura más allá de 30 minutos. Al poco rato te da ganas de ir al baño, bien es lo normal. Pero como no quieres perderte la película, sigues ahí sentado, aguantando las ganas, la orina está en la vejiga y sigues consumiendo canchita, te sigues metiendo más y más sales. Esas sales hacen que empieces a deshidratarte a nivel bucal, proceso de ósmosis, señores, y tu cuerpo requiera agua. Ahora tienes sed, pero también tienes ganas de ir al baño.
Ahí se libera la antidiurética o vasopresina, que hace que la orina que se encuentra a nivel de la vejiga regrese a los tubos colectores en el riñón y se reabsorbe el agua. Por un rato se te van las ganas, pero al poco rato nuevamente desciende hacia la vejiga y ya viene una orina más concentrada. Bien, porque ha perdido agua, la concentración de sales y otras sustancias se han concentrado. De ahí que no te extrañe, chicos, que el baño de los cines tenga un olor bastante fuerte por la orina concentrada, gracias a la acción de la vasopresina, o también conocida como la antidiurética. Bien, la ADH. Otra de las hormonas que se acumulan en la neurohipófisis y luego son liberadas al torrente sanguíneo viene a ser la oxitocina. Bien, también se le conoce como la hormona que favorece al parto, ya que la oxitocina está relacionada con los procesos de contracción a nivel del útero. Bien, cuando el bebé ya va a nacer, gracias a los niveles de oxitocina, el músculo liso del útero se empieza a comprimir y facilita que el bebé pueda salir. La oxitocina también se relaciona con las glándulas mamarias, pero mucho cuidado porque por este lado está la prolactina. La oxitocina bien ayuda a la secreción, ¿bien? La secreción de leche, mientras que la prolactina que está por el otro lado ayuda a la producción, ¿bien? De ahí que algunas mamás cuando están ahí caminando por la calle, digamos, son mamás, bueno, recién madres, es normal que se les empiece a salir leche, porque la oxitocina ha sido liberada y eso induce a que las glándulas mamarias liberen leche, a pesar de que no esté el bebé lactando. Bien, entonces chicos, no confundir. La oxitocina ayuda con la secreción de las glándulas mamarias, mientras que la prolactina, que vamos a explicar por aquí, ayuda con la producción, bien, de la leche a nivel de glándulas mamarias. Ok, por este lado tenemos, bien, hacia el otro lado tenemos la adenohipófisis, bien, hacia la parte delantera, hacia la parte anterior. La adenohipófisis sí es una glándula que produce sus propias hormonas, bien, y estas hormonas vienen a ser seis. Tenemos por este lado las hormonas folículo estimulantes y luteinizantes, FSH y la LH. Bien, básicamente hormonas sexuales que van a estimular a nivel de ovarios, a nivel de testículos, bien, la producción de lo que viene a ser los gametos, bien, y hormonas sexuales, bien. Son hormonas que van a estimular, perdón, a las estructuras sexuales. Pregunta, chicos, ¿la folícula estimulante en quién actúa? ¿En varones o en mujeres? Voy a reducir esta imagen de aquí, chicos, para escribir algo debajo de esto, bien. La folículo estimulante, ¿en quién actúa? ¿En varones o en mujeres? ¿Nadie? Tanto folículo estimulante como luteinizante trabajan en ambos. Correcto, en ambos. Bien, mucho cuidado. Muchos siempre tienden a relacionar cuando recuerdan la parte sexual, profe, la fase folicular y la fase del cuerpo lúteo en mujeres. Es correcto, pero estas hormonas trabajan en ambos. Bien, tanto varones como mujeres lo producen. Hormona folículo estimulante hormona, FSH. Su propio nombre lo dice, estimula los folículos, en el caso de las mujeres, los folículos ováricos. ¿Para qué? Para que se desarrolle la maduración de los óvulos. Recordad que las mujeres ya nacen con los óvulos listos, ¿bien? La folícula estimulante no estimula el desarrollo de los óvulos, ya están formados, va a estimular la maduración de estos óvulos para que luego se liberen en el día 14. En el caso de los varones, bien, estimula a las células, bien, de Sertoli. ¿Y estas células Sertoli qué van a hacer? Aquí sí, producen, bien, espermatozoides. En el caso de los varones, los espermatozoides sí tienen que ser formados desde cero. Entonces, la folícula estimulante, la que se encarga principalmente es de estimular a nivel de las gónadas, bien, la producción de los llamados gametos, ¿ok?
Entonces la folículo estimulante se libera de la glándula pituitaria, llega a nivel de gónadas, en el caso de las mujeres, actúa a nivel de los folículos ováricos para que se empiece la maduración de los óvulos. A nivel de los varones, a las células de Sertoli para que empiecen a producir espermatozoides. L, hormona luteinizante. Recordar que en el caso de las mujeres, bien, en lo que viene a ser el ciclo menstrual, tienes una fase folicular en la cual está en mayor concentración la FSH y una fase del cuerpo lúteo, porque el folículo, en donde está madurando el óvulo, una vez que libera el óvulo, se convierte en un cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo va a producir hormonas sexuales femeninas. Y entonces la hormona luteinizante estimula al cuerpo lúteo, en el caso de las féminas, chicos, para que produzcan, bien, progesterona y estradiol, pero principalmente progesterona, bien, la producción de progesterona. En el caso de los varones, voy a poner un poco más arriba, más chiquito también, para que entre. En el caso de los varones, bien, estimula a las células, bien, a las células de Leydig. Bien. Estimula a las células de Leydig para que produzca la hormona masculina. Señores, ¿cuál es la hormona masculina? ¿Qué nombre recibe la hormona masculina? Testosterona. Bien, correcto. Entonces, la LH, en resumen, ¿qué cosa va a estimular? Bien, también actúa a nivel de gónadas, pero estimula la formación de hormonas sexuales. Bien, estas hormonas sexuales que he mencionado aquí, la progesterona, el estradiol, la testosterona, estas son las hormonas lipídicas, bien, las hormonas formadas por esteroides. El resto, bien, son proteínas. Así de simple. ¿Ok? Ok, chicos, entonces por ahí tenemos a la FSH y a la LH, las hormonas luteinizante y la folículo estimulante. Otra de las hormonas que se van a producir a nivel de la adenohipófisis viene a ser la hormona de crecimiento o también llamada la somatotropa o somatotrofina o somatotropina. Bien, es lo mismo. Y por sus propias siglas, bien, la SH, somatotropina hormona. Bien, también lo encuentran con eso. Esta hormona induce lo que viene a ser la mitosis, induce los procesos de crecimiento celular a nivel de los huesos, a nivel de los músculos, para que una persona empiece a ganar talla. Cuando la somatotropina se sobreexpresa, la persona tiene problemas de gigantismo, bien crece bastante largo, huesos muy delgados, y cuando cuando la hormona no se libera adecuadamente, produce el enanismo, el cuerpo muy contraído, los órganos demasiado juntos. Luego tenemos a la prolactina. El estrógeno es un tipo de estradiol. ¿Bien? Es un grupito en sí. Ok. Luego tenemos a la prolactina, cuyas siglas son PR, acá he puesto la R, de pro y L. PRL, bien, prolactina. Y la prolactina estimula a nivel de las glándulas mamarias, bien, como dice prolácteo, estimula la producción. Bien, entonces no confundir la acción de la prolactina, que es para que se produzca leche, con la acción de la oxitocina, bien, que es para que se secrete leche. Luego tenemos a la ACTH, profe, ¿qué es eso? Adreno, bien, que actúa sobre las glándulas que están sobre el riñón, bien, las glándulas adrenales, adreno, adherido al riñón. Córtico, bien, córtico viene de corteza, a nivel de corteza, trofina, ok. Adrenocorticotropa hormona o adénico-cortotrofina hormona, bien. Es una hormona que va a estimular a la glándula suprarrenal, pero a nivel de corteza. Y en la corteza, ¿qué se producen? Los corticoides. Bien, estos corticoides trabajan en lo que viene a ser procesos frente al estrés, frente al dolor. Bien, ACTH. Entonces, es una glándula, bien, la adenohipófisis, que estimula a otra glándula. Bien, por aquí está la glándula mamaria, por aquí están las glándulas suprarrenales. Luego tenemos la hormona tirotropa o también llamada tirotrofina, la TH.
bien, la cual es una hormona que estimula a la tiroides para que la tiroides libere su propia hormona. Entonces, la glándula adenohipófisis también estimula a que otras glándulas produzcan sus propias hormonas. Lo hemos visto en la FSH, la LH, a nivel de las gónadas, bien, a nivel de la prolactina, que estimula las glándulas mamarias, la ACTH, no se olviden, adrenocorticotrópica, bien, hormona. Adreno sobre el riñón, córtico a nivel de corteza, bien, en la glándula suprarrenal, y la TH, hormona tirotrofina o tirotropa, bien, que estimula a nivel de la tiroides para que la propia tiroides produzca sus hormonas. Bien, entonces chicos, esas serían las 6 hormonas producidas por adenohipófisis y las otras 2 hormonas almacenadas por neurohipófisis. Bien, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta por aquí? ¿Todo claro? Bien, continuamos. Seguimos bajando. Tenemos a la tiroides y la paratiroides. Bien, estas hormonas van a estar formando una sola estructura. ¿Cuál era la función de la adenohipófisis? Producir, chicos, producir todas las hormonas que les he puesto aquí. La adenohipófisis produce todas estas hormonas, ¿bien? Y las va liberando en torrente sanguíneo. Tiroides y paratiroides van a formar una estructura abultada a nivel de la base del cuello, ¿bien? La que tiene forma de michi. Esa estructura grande es conocido como la tiroides y sobre esta, bien, en 4 puntitos vamos a ubicar a la paratiroides. Bien, acá está. La tiroides con la paratiroides. La glándula tiroides, bien, se sitúa en la parte anterior del cuello, la parte de adelante, bien, delante del cartílago cricoides, que es el que forma aquí la tráquea y produce la hormona conocida como tiroxina. Bien, ¿gracias a quién? Gracias a la adenohipófisis. Bien, la adenohipófisis estimula a la tiroides para que ésta pueda producir tiroxina y esta tiroxina favorece el crecimiento en los organismos, bien, crecimiento a nivel de los mamíferos jóvenes y también controla la velocidad del metabolismo. También produce una segunda hormona llamada la calcitonina, la cual está involucrada en las regulaciones de los niveles de calcio. Y aquí te dicen reduciendo los niveles de calcio. Ayudan a reducir, pero vamos a explicar esto con más detenimiento cuando entendamos a la paratiroides. Bien, reduce los niveles de calcio en la sangre y reduce el dolor óseo. Bien, frente a una fractura, frente a un mal golpe. Bien, la calcitonina ayuda a que los huesos no generen mucho dolor. Un mal funcionamiento a nivel de la tiroides, bien ya te he dicho, cuando un órgano empieza a sentir que no le das el cuidado adecuado, en el caso de la tiroides, requiere de niveles adecuados de yodo, bien ese yodo que tú lo consumes en sal. Si no le das los niveles adecuados de yodo a la tiroides, bien, esta hace una de dos. O deja de trabajar y genera un caso de hipotiroidismo, dentro del cual tú puedes desarrollar el bocio cuando se inflama, bien, este es un caso de bocio, el de acá. Puedes desarrollar mixedema, que viene a ser un retraso físico y mental, o cretinismo, que es lo mismo pero en adultos, bien. Entonces la tiroides o deja de trabajar o también trabaja en exceso y entras en un cuadro de hipertiroidismo. Y ambos están bastante relacionados con los procesos metabólicos. Si la tiroides deja de trabajar, tu metabolismo se hace más lento, bien, engordas fácilmente, subes de peso rápidamente. En cambio, cuando la tiroides empieza a trabajar en demasía, bien, desarrollas hipertiroidismo, el metabolismo se acelera, todo lo que comes rápidamente lo degradas, bien, lo conviertes en energía. Profe, voy a bajar de peso muy fácil. Correcto, vas a empezar a bajar de peso, se va a notar. Pero estas personas a la par van a desarrollar problemas en el sistema nervioso, van a ser personas muy irritables, van a desarrollar cardiopatías, van a tener problemas a nivel del corazón y van a desarrollar algo que es bastante llamativo y por esto también los notas, la llamada exoftalmia. Bien, sientes que los ojos se les van a salir de las cuencas porque un ojo normal de una persona, bien, tiene una cierta curvatura en la cual puedes ver, puedes observar todo el mundo,
Pero una persona ya con hipertiroidismo y con exoftalmia, vas a notar como los ojos están más presionados, más en punta. Parece que se le van a salir. Y esto ya directamente lo mandas al hospital. Bien, entonces, señores, consumir sus niveles adecuados de yodo porque la tiroides es una glándula que una vez que se daña, no se repara. Bien, por más yodo que consumas, ya vas a quedar siempre con esa característica y necesitas un tratamiento de por vida. Sobre la tiroides encontramos a la glándula paratiroides, que vienen a ser los 4 puntos que se ubican sobre este Michi. Estas glándulas paratiroides secretan la llamada paratormona, la PTH, ¿bien? La cual mantiene los niveles de calcio en sangre. Entonces, tanto la tiroides como la paratiroides van a regular los niveles de calcio en sangre, pero trabajan de manera antagónica. Y te explico por aquí. Supongamos que estos son tus niveles adecuados de calcio en sangre. Bien, es normal que una persona durante el día haga consumo de los niveles de calcio en sangre porque yo estoy en movimiento y los músculos requieren calcio para eso. Bien, mi cuerpo por ahí sufre una hemorragia, necesitamos calcio para reparar esa estructura, etcétera. Entonces, los niveles de calcio en sangre siempre van a estar siendo gastados. Una persona, bien, digamos, al inicio tiene sus niveles normales de calcio, pero con las actividades que va realizando día a día, los niveles de calcio empiezan a disminuir. Como están los niveles de calcio muy bajos, aquí empieza a trabajar ¿quién? La paratormona. Bien, ¿qué hace la paratormona? Va a hacer que los niveles de calcio vuelvan a aumentar, vuelvan a subir. Bien, aquí está la PTH. ¿Cómo es que la paratormona trabaja? Hace que a nivel de intestinos, a nivel de riñones, se absorba calcio y hace que los huesos liberen calcio, ¿bien? Lo liberen a sangre. Eso regresa los niveles de calcio a los niveles adecuados y una vez que llegó al punto adecuado, ¿bien? Aquí empieza a trabajar la calcitonina para otra vez regresarlo a los niveles estándar, porque la paratormona lo dejó muy arriba y ahora la calcitonina, ¿qué hace? Para que nuevamente pueda bajar. No es que reduzca directamente los niveles de calcio, no es que se encargue de atrapar el exceso o haga que los huesos lo absorban. La paratormona, voy a ponerla aquí como cal, chicos, bien, la calcitonina no tiene abreviatura, bien. La paratormona ha hecho que los huesos liberen calcio. La calcitonina hace que los huesos dejen de liberar calcio, no que absorban. Bien, de eso se encarga la vitamina D. La calcitonina solamente hace que los huesos dejen de liberar calcio. Entonces, esos niveles de calcio que ahora están muy arriba, simplemente se van gastando otra vez con tus movimientos, con tu propio cuerpo, van bajando, están debajo del nivel adecuado y otra vez entra la paratormona, haciendo que los huesos liberen calcio, se absorba a nivel de riñones, a nivel de intestino, vuelve a subir más allá de lo normal, se detiene la paratormona y la calcitonina hace que los huesos ya no liberen calcio y otra vez empieza a bajar por tu propio accionar. Bien, entonces esa es la forma en la que trabajan tanto la paratormona como la calcitonina. Bien, y por lo tanto se consideran hormonas antagónicas. Se van a complementar entre ellas. ¿Ok? Ahí tienen un cuadrito, chicos, explicando bien lo que les acabo de mencionar. La acción de la tiroxina, la triiodotironina, que es muy similar a la tiroxina, bien, la calcitonina, que reduce los niveles de calcio, y la paratormona, que aumenta, porque a nivel de riñones, intestino y los huesos, bien, riñones e intestino se absorben y los huesos liberan. ¿Ok? Bien, chicos, tomen los screen, continuamos. Luego tenemos al timo, seguimos bajando. Bien, nos encontramos sobre el esternón, que es esta estructura dura que protege la parte de los pulmones, la parte del corazón. El timo tiene como característica que en los niños es bastante desarrollado, es muy voluminoso en infancia. ¿Por qué? Porque a nivel de timo, bien, se va a producir una hormona conocida como la timosina. Y esta timosina está involucrada en los procesos de maduración, bien, de los linfocitos T, va a estimular su maduración. ¿Y eso por qué está desarrollado a nivel de niños? Porque los niños todavía no conocen el mundo al que se van a enfrentar, la gran cantidad de bacterias, de virus, bien de otros patógenos que están libres. Por lo tanto, deben tener gran cantidad de linfocitos T ya maduros, listos para poder especificarse en algo y defender. Bien, maduran en la médula.
ahí debe ser médula, y corteza del timo. Pero a medida que la persona va creciendo, ya los linfocitos T ya aprendieron a quién atacar, ya empiezan a generar memoria, ya no es necesario tener gran cantidad de linfocitos T maduros ahí a la espera. Por lo tanto, el timo poco a poco va, bien, se va involucionando, su volumen va reduciéndose, bien, ya desde la pubertad hasta un adulto. ¿Ok? Entonces, la única función del timo es la timosina. Y como característica particular es que es voluminoso a nivel de la infancia y se va reduciendo a medida que la persona va creciendo. ¿Por qué es voluminoso? Porque la timosina ayuda a la maduración de los linfocitos T. ¿Bien? Luego tenemos a las glándulas suprarrenales, esas dos cumulitos de grasa que se ubican sobre cada riñón, bien, un par de glándulas ubicadas encima de los dos riñones, van a presentar dos zonas, una zona de corteza, bien, la zona llamada córtica, y una zona de médula o medular, bien. La ACTH, la llamada adrenocorticotrópica hormona, la que es producida por hipófisis, estimula a nivel de corteza, nada más. ¿Y a quién va a estimular? A los llamados corticoides, bien, a los glucocorticoides, los cuales tienen la capacidad de elevar los niveles de glucemia. Les explico, chicos. No solo eso, bien. Tal vez ustedes, espero, bueno, no sé si lo han pasado o lo han vivido, igual mis condolencias desde antes. Cuando una persona pierde a un familiar, bien, es muy común que en el momento el shock te sea bastante fuerte y esta persona rápidamente pierde el apetito, intenta asimilar la noticia y difícilmente, por ejemplo, si es que les ha pasado o han asistido a un funeral, vas a ver a los familiares llorando durante el velorio. Difícilmente, no van a estar llorando, van a estar tranquilos, un poco neutros, atendiendo a la familia, reencontrándose con algunos. Pero al momento que ya pasan las horas, van ya al entierro o al día siguiente, ya se les empieza a venir el llanto, todo el dolor. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos un shock fuerte, tenemos estrés demasiado alto, ya sea un estrés por un dolor psicológico, un dolor mental o un dolor físico directamente, si fuese un accidente, todo eso, la glándula suprarrenal, con ayuda de la ACTH, bien, a nivel de corteza produce y libera gran cantidad de corticoides, bien, los glucocorticoides sobre todo. Estos glucocorticoides van a inhibir temporalmente ese dolor, por eso que la persona como que se siente en un estado neutro. En el caso de ustedes directamente, por ejemplo, cuando les terminaron la relación, bien, en esos momentos estaban neutros, bien, todavía asimilando la noticia, porque tenían glucocorticoides en sangre. El hambre se les fue, porque estos glucocorticoides ayudan a que el azúcar en sangre suba, bien de las reservas, elevan los niveles de glucemia y eso hace que tú puedas estar un poco más tranquilo temporalmente, pero los glucocorticoides con el tiempo vuelven a bajar y ahí se les viene todo el mundo, se les viene todo el estrés. En el caso de las personas que sufren dolor físico, han tenido un accidente, vas a ver que al inicio, por más que estén sangrando, difícilmente se quejan como debería ser. A lo mucho gimen un poco, pero cuando ya se les bajan los corticoides, ahí sienten el verdadero dolor, bien de lo que está pasando. La corteza adrenal también produce la llamada aldosterona, bien, un mineralocorticoide. ¿Qué hace la aldosterona? Actúa a nivel de los tubos contorneados distales y el tubo colector. Gracias a la aldosterona vamos a realizar un intercambio entre dos sustancias, entre lo que viene a ser el sodio, bien, que nosotros reabsorbemos, y el potasio, que lo vamos a liberar. Bien, entonces la aldosterona permite el intercambio de estas sustancias a nivel de la corteza. También la corteza adrenal libera ciertos andrógenos que son estimulantes bien de características masculinizantes. ¿Ok? Pero este último, chicos, no preguntan, simplemente lo han colocado aquí en esta imagen. Por estos dos sí te van a preguntar. Bien, los glucocorticoides con su acción frente a situaciones de shock, de estrés, y la aldosterona, bien, dentro de los mineralocorticoides, con lo que vienen a ser los intercambios, bien, de sustancias a nivel de lo que es los tubos contorneados distal y el tubo colector. ¿Bien? En la parte de la médula, la parte central de esta glándula suprarrenal, vamos a tener a la adrenalina y la noradrenalina, hormonas que te van a preparar frente a situaciones desconocidas.
Profe, frente al miedo, es desconocido. Cuando se te pierde el celular, es desconocido. Cuando te van a robar, no sabes si vas a sobrevivir, es desconocido. Frente a situaciones desconocidas, rápidamente la adrenalina y la noradrenalina se liberan en tu cuerpo y te preparan no para pelear, mucho cuidado con ese término, bien, te preparan para huir. Te preparas para correr. Es una hormona que ha permitido la supervivencia de organismos como nosotros que no somos particularmente cazadores. Bien, sí, tendemos a ser presas. Profe, ¿cuál es la diferencia entre adrenalina y noradrenalina? La adrenalina es la llamada hormona, la que viaja en sangre. La noradrenalina es la considerada como neurotransmisor, la que viaja a través del sistema nervioso, ya que ambos se van a activar a la par, tanto el sistema nervioso a nivel del simpático como la adrenalina activando a los órganos. También se le conoce bien como la epinefrina, ¿bien? Que este es a nivel ya médico. También lo conocen como epinefrina. Bien, entonces chicos, esto serían las glándulas a nivel de las suprarrenales. Bien, las glándulas de la corteza con los corticoides, glucocorticoides, mineralocorticoides como la aldosterona. Les coloco el término por si acaso. Mineralocorticoides. Bien. Y a nivel de médula, bien, la adrenalina, noradrenalina o también llamada epinefrina. Bien. Tomen los screen, chicos. Continuamos. Y por aquí tenemos al páncreas. Recordad que el páncreas es una glándula mixta, bien, ya que el páncreas permite liberar sustancias a cavidades, como viene a ser el jugo pancreático con las enzimas pancreáticas, el bicarbonato de sodio, para neutralizar el quimo que viene ácido y convertirlo en kilo, pero también el páncreas produce hormonas que son liberadas en sangre, bien. Recordad que el páncreas está localizado transversalmente, o sea, de costadito, en la parte posterior del abdomen, bien, detrás justo del estómago. ¿Bien? El páncreas participa en los procesos de digestión, como también en la producción de hormonas. Pero para el caso de la producción de hormonas, no se olviden, señores, bien, es a nivel de los islotes de Langerhans, ya que en los islotes de Langerhans nosotros vamos a ubicar a tres tipos de células: las células alfa, las beta y las delta. Las células alfa bien van a producir la hormona conocida como glucagón, bien, y las células beta producen la hormona conocida como insulina, y ambos participan en la producción, la formación de glucosa y glucógeno. ¿Bien? El glucagón, este de aquí, induce que cuando nosotros, por ejemplo, estamos pasando épocas de hambre o tu cuerpo necesita un exceso de azúcar, bien, el glucógeno se rompa y pase a la forma de glucosa. ¿Ok? Entonces el glucagón ayuda a que el glucógeno pueda romperse y regrese a ser glucosa en sangre, ya que tu cuerpo lo necesita. Por otro lado, la insulina, voy a colocarlo de un verde más claro, sigue siendo hormona. La insulina es al contrario. Cuando tenemos gran cantidad de azúcar en sangre y nuestro cuerpo, nuestras células necesitan capturarlo, gracias a la insulina las células pueden atrapar la glucosa y también ayuda a transformar la glucosa en glucógeno. Bien, ambas hormonas también son consideradas antagónicas, ya que actúan una en contra de la otra o hacen el proceso inverso. Por último tenemos a las delta, que producen la llamada somatostatina. Cuando ya los niveles de azúcar llegaron a los adecuados, bien, cuando el glucagón ya cumplió su trabajo, la somatostatina inhibe a las células alfa para que no se produzca glucagón. Cuando la insulina ya capturó los suficientes niveles de azúcar, ya se te empieza a bajar el azúcar, la somatostatina inhibe a las células beta para que ya no produzcan más insulina. Cuando la somatostatina culminó su trabajo con las alfa, culminó su trabajo con las beta, la somatostatina se inhibe a sí misma, inhibe a las células delta. Entonces, la somatostatina es una hormona reguladora, ¿bien?, de las otras hormonas a nivel del páncreas. ¿Ok? Entonces, chicos, la insulina disminuye los niveles de azúcar en sangre, bien, hipoglucemiante, bien,
permite que los niveles de azúcar bajen, hipo, por debajo. Y es anabólico porque permite formar compuestos de la glucosa, formar el glucógeno. El glucagón, que proviene de las alfas, hiperglucemiante, porque ayuda a romper el glucógeno y aumentar los niveles de sangre, perdón, los niveles de azúcar en sangre. Bien, hiper sobre algo. Somatostatina, bien, inhibidora, regula la motilidad gástrica, esto tiene que ver con los movimientos gástricos en la parte digestiva, pero en la parte intestina, en la parte de amina productora va a regular la secreción, bueno, esto solamente me han puesto la parte digestiva, la motilidad gástrica, la secreción endocrina intestinal, pero también la propia secreción de las hormonas pancreáticas, bien, va a regular a estas. Profe, y el polipéptido pancreático, esto es la parte del jugo pancreático. Bien, esto no es la parte hormonal, esta es la parte del sistema digestivo. El polipéptido pancreático, las células llamadas F, bien, son las que producen las enzimas pancreáticas, aquellas que degradan lípidos, degradan azúcares, degradan proteínas. En el caso de los páncreas, recordar que un páncreas saludable va a liberar lo que viene a ser la insulina, y la insulina, al ser una hormona proteica, bien tiene un receptor a nivel superficial. Aquí se forma el complejo hormona-receptor y esto forma un segundo mensajero, un AMP cíclico. Este AMP cíclico tiene la capacidad de actuar a nivel de lo que vendría a ser el núcleo o, como vemos aquí, estimular a estructuras en el citoplasma. En este caso, estimula a unas proteínas conocidas como los GLUT, bien, para que puedan capturar glucosa. Entonces, mecanismo de acción de una hormona proteica. Pero en el caso de que el páncreas pueda fallar, ahí tenemos distintos tipos de la llamada diabetes. Bien, aquí vamos a explicar dos. La diabetes tipo 1 es la llamada diabetes congénita, la diabetes heredable, en el cual el páncreas no produce nada de insulina, por lo tanto los receptores, al no recibir insulina, no generan AMP cíclico, no activan a los GLUT y la glucosa se empieza a acumular. ¿Qué hacen con estas personas? Rápidamente les inyectan insulina, bien, a través de sus dosis diarias para que las células puedan trabajar adecuadamente. Bien, diabetes tipo 1, congénita, la heredable. Diabetes tipo 2, la que se generan bien por los malos hábitos alimenticios, por la mala vida que llevan. En este caso, la persona, debido a los excesos de azúcares, a los problemas de estrés, etcétera, produce insulina, solamente que esta insulina no resulta suficiente para que el receptor se siente estimulado y a veces requiere mayor cantidad de dosis o, en el peor de los casos, ya no, los receptores ya no responden a la insulina y los niveles de azúcares se empiezan a acumular. Estas personas van a necesitar ya no solamente su dosis de insulina, sino que un cambio de dieta radical, ¿bien? Para que puedan producir, para que puedan capturar el azúcar. Que no se les haga raro que una persona con diabetes rápidamente pierda grasas. ¿Por qué, profe? Porque al no haber azúcares para realizar ciclo de Krebs, lo van a obtener de los ácidos grasos, van a formar acetil y con eso empiezan a poder obtener los ATPs necesarios. Bien, de ahí que una persona que rápidamente baja de peso, bien, y ha tenido problemas de obesidad, consumo de grasa, todo esto, puede ser una persona ya con diabetes tipo 2. ¿Ok? Bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Tómenle su screen para pasar ya a la última diapo del sistema hormonal. Bueno, endocrino. Bien. Esta última es un repaso de lo que vimos ya en la parte de la FSH y la LH. Bien, estas hormonas también llamadas gonadotropinas porque actúan a nivel de gónadas. Aquí lo han puesto. La gonadotropina. Entonces, a nivel de la pituitaria, bien, la pituitaria anterior, la parte de la adenohipófisis, la que está hacia adelante, se producían tanto la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Entonces, recordar, la folículo estimulante, ¿qué produce? ¿Qué ayuda a producir? Bien, estimula los folículos a la producción de gametos. Bien, por aquí podemos ver la producción de células germinales, que luego estas van a desarrollar a los espermatozoides. Bien.
a ponerlo como E. Y a nivel de los ovarios, bueno, por aquí no lo han puesto, pero estimula para la producción de los óvulos. En cambio, la luteinizante también estimula las gónadas, bien, ambos estimulan las gónadas, pero en el caso de la luteinizante lo que viene a ser las hormonas sexuales, bien. Testosterona por parte de los varones y progesterona con un poco de estradiol. Bien, dentro del estradiol, repito, está el tema de los estrógenos, bien, por parte de las mujeres. Y estas hormonas, una vez que son liberadas, se van a autoinhibir. ¿Cómo es eso? Cuando la pituitaria anterior, la adenohipófisis, libera, por ejemplo, folículo estimulante, la folículo a nivel de varones, repito, actúan sobre las células de Sertoli. Bien, estas células de Sertoli van a producir espermatozoides, pero para no estar en constante producción, mientras van haciendo este trabajo, inhiben bien a la pituitaria, inhiben a la gonadotropina para que no se libere más FSH. Termina la producción de gametos y otra vez se activa. Bien, recibe otra dosis de folículo estimulante, vuelve a producir sus gametos y por ahí detiene. Entonces, esto hace que sea de manera regular y no continua. Igual pasa con la luteinizante en el caso de los varones a nivel de las células de Leydig, cuando empieza a producirse testosterona. Bien, la testosterona como una hormona sexual también ayuda a la producción de espermatozoides, pero para que no esté una acción continua, bien, la testosterona, una vez que es liberado, tenemos cantidades suficientes, inhibe a la adenohipófisis, inhibe al hipotálamo para que no liberen la gonadotropina ni más LH. Los niveles de testosterona vuelven a bajar y otra vez tienen que volver a ser liberados. Bien. La testosterona, chicos, voy adelantando clases de repro, en el caso de los varones también genera cambios de humor. Bien, los varones también tienen sus cambios de humor por testosterona. Bien, así que mucho cuidado con eso porque en algunos casos es muy notorio y se habla de un ciclo androgénico. Así como hay un ciclo de las mujeres, bien, un ciclo hormonal propio de ellas, el ciclo menstrual, en los varones también existe un ciclo androgénico en varios de ellos. Bien, pero son ciclos de aproximadamente entre 3 a 6 meses. O sea, cada 3 meses, cada 6 meses ocurre una baja de testosterona. ¿Y cómo lo detectan? Personas irritables con cierta ansiedad de apetito. Bien, pero tranquilos, son datos para ustedes, no vienen en el examen. Bien, hasta aquí, chicos, sería la clase del sistema endocrino. De todo esto que hemos visto, las hormonas vegetales, las hormonas animales, ¿les queda alguna duda? ¿Alguna parte que no se haya entendido? ¿Todo claro por aquí? ¿Todo bien? Ok. Pasamos ahora a lo que viene a ser sistema inmunológico. Bien, sistema inmune. El sistema inmune está formado por una red compleja y vital de células. De por sí el sistema inmune son células que van a estar día a día con nosotros luchando para que podamos sobrevivir. A pesar de que nosotros nos podamos sentir sanos, puede que tengamos invasores dentro de nuestro cuerpo y gracias al sistema inmune evita la aparición de síntomas. Profe, ¿cuándo aparecen los síntomas? Cuando el cuerpo se encuentra en riesgo. Bien, adelantando un poco el tema de enfermedades. Cada vez que ingresa un patógeno en nuestro cuerpo, bien, lo que va a hacer este es multiplicarse rápidamente. Cuando llega a ciertos niveles, pues digamos por aquí, aquí se activan los síntomas, porque el cuerpo por sí solo, las células no pueden trabajar contra eso, no pueden atacarlo y necesitan que el cuerpo empiece a inducir fiebre, induzca reposo, tos, diarreas, etcétera, la serie de síntomas, para que no se reproduzcan tan rápido y luego poco a poco bajen. Vuelve a bajar por aquí, aquí nuevamente se desactivan los síntomas. Profe, ¿me he curado? No, todavía tienes patógenos en tu interior, bien, todavía tienes seres extraños. Y si tú te descuidas simplemente porque los síntomas se te fueron, estos pueden aprovechar y nuevamente volver a subir. Pero en esta segunda subida, recuerda que tus células de defensa ya están agotadas. ¿Bien? Entonces es importante que luego que se te van los síntomas, todavía continuar con los procesos de reposo hasta que ya nuevamente te curas. Profe, ¿por qué ahora hay muchos asintomáticos? Porque muchas veces el sistema inmune responde tan bien que en estas personas, bien, por ejemplo con los casos de corona, no llegan a estos niveles. Su cuerpo tiende a controlar al virus bien dentro de los niveles adecuados
por lo cual no necesitan activar a los síntomas, pero pueden contagiar porque hay presencia de este virus. Bien, entonces el sistema inmune es una red compleja que siempre nos va a mantener a la defensa. Está formado por células y órganos. Bien, que van a proteger durante todo el día al organismo de las infecciones. Los órganos involucrados en el sistema inmune se denominan los órganos linfoides, parte del sistema linfático. Y aquí hay que aprender a diferenciar y los pongo por colores. Las células del sistema inmune, ¿dónde se producen? Al igual que todas las células del sistema sanguíneo, se producen en médula ósea. Una vez que se produjeron en médula ósea, van a viajar a otros órganos a madurar, ¿bien? Van a ir hacia otras zonas a poder, digamos, capacitarse, madurarse. Y esos vienen a ser el timo y el vaso. Bien, a nivel del timo van a madurar los linfocitos T, a nivel del vaso van a madurar los linfocitos B. Señores, la maduración de células no implica que sean efectivas contra células extrañas. Al contrario, estas células cuando salen del timo, salen del vaso, se les conoce como linfocitos vírgenes o también se les conoce como knife. Bien, pueden leer ese término en alguna parte. Knife. Bien, linfocitos vírgenes. ¿Por qué? El proceso de maduración es sencillo, es el siguiente y es más duro que el ingreso a San Marcos, porque solamente el 2% de las células logran pasar dicho proceso. Bien, te lo pongo con colorcitos para que se vea más bonito. Por acá. Ok, supongamos, bien, que yo tengo por aquí un linfocito T. Tengo nada en la mano. Genial. Supongamos que esto es un linfocito, bien, un T o un linfocito B. Va a estar a nivel de timo, a nivel de vaso, bien, está madurando, y en ese proceso viene un macrófago y le trae una célula epitelial y se lo presenta, se lo da. Bien, si el linfocito T reacciona, bien, coge a esta célula epitelial, reacciona con esta célula, el macrófago lo mata automáticamente. Bien, el linfocito que está aquí, sea el T, sea el B, no puede reaccionar con nada que les traiga el macrófago mientras están en proceso de maduración. Les trae una célula epitelial, no tiene que reaccionar. Les trae una célula muscular, no tiene que reaccionar. Les trae una célula, por ejemplo, nerviosa, no tiene que reaccionar para que pueda pasar la prueba. Profe, ¿qué pasa si reacciona? ¿Qué problema tendría? Si este linfocito T, por ejemplo, reacciona, siempre me voy con el T, si este linfocito de manera general reacciona, digamos, con una célula nerviosa, bien, ¿qué va a pasar cuando esté liberado en sangre? ¿A quién va a atacar? A células nerviosas y vas a generar enfermedades autoinmunes. Vas a generar autoinmunidad. Entonces, por eso es que es bastante duro ese paso de maduración, permitiendo que los linfocitos, mientras estén madurando, los macrófagos y otras células conocidas como APC o célula presentadora de antígeno, bien, les traen todas las células del cuerpo y no tienen que reaccionar a ninguna. Una vez que pasaron esa prueba, ya se consideran linfocitos maduros, pero son todavía vírgenes porque no conocen al ser extraño, conocen a lo propio, saben a quién no deben atacar. Bien, van a hacer knife. Una vez que han madurado, estos linfocitos van a migrar a otras zonas, ahora sí, para reconocer al extraño. ¿Y a dónde se van? Se pueden ir a los nódulos linfáticos, pueden viajar a nivel de apéndice, bien importante, señores, profe, me lo han estipado, pues qué pena. Bien, a las placas de Peyer, a las amígdalas, al adenoides, bien, que se ubica aquí a nivel de garganta, que también, ¿por qué estas zonas? A nivel de las amígdalas, las placas de Peyer que están a nivel intestinal, el apéndice, son zonas donde va a haber procesos de infección muy marcados. Y ahí los linfocitos van a aprender a reconocer al cuerpo extraño. Ahora sí van a saber a quién atacar. De un linfocito knife se vuelven un linfocito activado. Bien. En los nódulos linfáticos es donde más van a llegar las células. Por ejemplo, por cierta zona, digamos que por tu brazo, bien, por aquí tienes una herida. El lupus sí, el tema del lupus es autoinmune, un proceso de falla. Digamos que por esta zona tienes una herida. Bien, en esa herida han filtrado una bacteria peligrosa. Vamos a tener a un grupo de células iniciales, porque los linfocitos son células secundarias. Las células iniciales, bien, adelantando un poquito el tema,
Se le conoce como los leucocitos. Y dentro de los leucocitos están los llamados neutrófilos, eosinófilos, los basófilos. ¿Bien? Entonces, aquí como primera línea de defensa celular tenemos a los leucocitos. Aquí también va a estar los macrófagos. Bien, están presentes los macrófagos, estos grandes fagocitadores. Entonces, los neutrófilos, eosinófilos y basófilos atacan esta bacteria, bueno, es que es muy gigante, la van a atacar, van a empezar a degradarla, y cuando esta bacteria muere, pierde la batalla, las partes quedan regadas, gran partes de bacterias. Entonces, los macrófagos que están aquí, o también están las células presentadoras de antígeno, que pueden ser estas, también llamadas APC, cogen esas partes, bien se lo llevan, van a coger esas partes, van a viajar a través de los vasos linfáticos y pueden llegar al timo, pueden llegar al vaso, pueden llegar a los nódulos linfáticos principalmente. Ahí van a encontrar a los linfocitos T, a los linfocitos B ya maduros. Bien, están maduros pero no saben a quién atacar, y el macrófago le enseña y le indica que debe atacar a esto. Los linfocitos T rápidamente salen del cuerpo y empiezan a viajar por el torrente sanguíneo, principalmente a la zona donde está dándose el ataque, y cada vez que reconozcan esa pieza extraña puesta por ahí, lo atacan. Los linfocitos B hacen también lo propio. Empiezan a convertirse en células plasmáticas, producen anticuerpos, y esos anticuerpos reconocen a la sustancia extraña y lo marcan, para que otras células rápidamente lo reconozcan y lo ataquen. Bien, esa es parte del sistema inmune y es parte de las células propias del sistema inmune. ¿Sí? Las cuales tienen que responder frente a un antígeno. Profe, ¿cuál es el antígeno? Vienen a ser estas estructuras que desarrollan una respuesta inmunológica. Pueden ser pedazos de bacteria, pedazos de virus, pedazos de parásitos. Pueden ser sustancias que generan alergias, bien, como por ejemplo algún tipo de alimento. Los metales, cuando te pones anillos, cuando te pones aretes y se te irrita, es porque estos metales han actuado como antígenos y tus células de defensa van a estar presentes ahí, porque piensan que es algo dañino, algo tóxico. Entonces, la inmunología se ocupa de estudiar el reconocimiento de lo propio. Bien, estas células tienen que saber reconocer qué cosa es propio frente a lo extraño. Tienen que aprender a diferenciar y atacar a lo extraño. Cuando falla una de las dos, tenemos problemas inmunológicos. Cuando no reconocen lo propio, autoinmunidad. Empiezan a atacar sus propias células. Cuando no reconocen lo extraño, inmunosupresión. Bien, tu sistema inmune es deficiente, no puede defenderse adecuadamente de cuerpos extraños. Bien, entonces chicos, esta es la base del sistema inmune. Ahora sí, tomen los screen chicos, bien, viendo un poco más de cerca la formación de las células. Entonces, a nivel de médula ósea se producen todas las células del sistema sanguíneo. De estas médula óseas vamos a tener las células madre pluripotenciales, bien, las que pueden desarrollar cualquier tipo de células. Esta célula madre sanguínea, que es lo mismo, va a formar células mieloides y células madres linfoides. Bien, pues en este caso me han puesto aquí las linfoides. Las linfoides, ¿qué generan? Linfocitos. Las linfoides van a generar, aquí tenemos a los linfocitos. Cuando van al timo, ¿qué van a desarrollar? Una célula T, bien, un linfocito T. Cuando van, bueno, médula ósea, sino cuando van al vaso, bien, aquí debe ser al vaso. Se desarrollan en médula ósea, pero van hacia el vaso, desarrollan un linfocito B. Bien. Los linfocitos B, cuando el macrófago les trae un cuerpo extraño, aquí está el señor macrófago, les trae algo extraño, se los presenta, el linfocito B reconoce al cuerpo extraño y se convierte en una célula plasmática. Y esta célula plasmática libera anticuerpos que van a marcar a todo lo que tenga el cuerpo extraño. Por ahí hay una bacteria, el anticuerpo rápidamente lo rodea, bien, como que lo cogotea. El anticuerpo no lo degrada, lo que hace el anticuerpo es rodear a un ser extraño y queda marcado. ¿Para qué?
para que cualquier otra célula de defensa lo ataque automáticamente. Así tenga un linfocito T que todavía no ha sido presentado, todavía no le enseñó a quién atacar, ellos por naturaleza saben que si el anticuerpo está marcando algo, tienen que atacarlo. Y a veces surgen errores a nivel del linfocito B. Bien, cuando el anticuerpo se desarrolla mal y en lugar de marcar solamente a las bacterias, digamos que también marca a tejido nervioso, este linfocito T, a pesar de que sabe que el tejido nervioso es propio, el anticuerpo lo está marcando y se ve obligado a atacarlo y a desarrollar enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, el llamado síndrome de Guillain-Barré, bien, en el cual debido todavía no se sabe bien la presencia de una bacteria o de un virus, se generan anticuerpos que también marcan las vainas de mielina y los linfocitos T no les queda otra, a pesar de que lo reconocen como propio, no les queda más que atacar. Bien, todo lo que el anticuerpo marque, el linfocito lo va a atacar sí o sí. De ahí, chicos, que existan los llamados sueros, ¿bien? Los sueros vienen a ser una carga de anticuerpos que han producido otros animales. Por ahí me picó una serpiente, mi cuerpo muy difícilmente va a reaccionar al veneno hasta que lo presente, hasta que se desarrollen anticuerpos, ya el veneno me mató. Rápidamente me inyectan suero, porque en ese suero hay anticuerpos que marcan al veneno específicamente. Y mi cuerpo, a pesar de que las células no lo conocen, saben que deben atacar algo que ha sido marcado por anticuerpos y rápidamente eliminan las toxinas del veneno. Bien, entonces a nivel del vaso se producen los linfocitos B que cuando son presentados con algo producen las células plasmáticas desarrollando anticuerpos. A nivel del timo, los linfocitos T, una vez que pasaron su prueba, van a poder escoger tres alternativas, tres categorías, tres opciones. Bien, pueden convertirse en linfocitos helpers o auxiliadores, también conocidos como los CD4. Pueden convertirse en linfocitos citotóxicos o killers, también conocidos como CD8, o pueden convertirse en linfocitos supresores. Bien, cuando tú estás siendo atacado en cierta zona, te cortaste el brazo, hay un proceso de infección, rápidamente los CD4 empiezan a coordinar la respuesta. Bien, tú viajas por esta arteria, tú viajas por esta vena, bien vayan en tal cantidad de grupos y los CD8 van a empezar a viajar a atacar el problema. Bien, los CD4 se encargan de eso, de regular la respuesta inmune, mientras que los CD8, que son los citotóxicos, son los killers, van a atacar directamente al patógeno y a las células infectadas por este patógeno. Bien, los CD8 no creen en nadie. Pero, por ejemplo, frente a casos de VIH, el VIH ataca al CD4. Profe, pero todavía me queda el CD8. Correcto. Pero el CD8 sin el CD4 no trabaja adecuadamente. Tú eres una persona con VIH, tienes poco CD4, básicamente nulo CD4, y por ahí tienes una infección, el CD8 va a estar viajando. Puede llegar a la infección, solamente que tal vez no por las vías adecuadas, tal vez no en las cantidades adecuadas, y eso hace que la enfermedad no sea rápidamente controlada y empiece a proliferar. Bien, de ahí el problema del VIH. ¿Qué hacen los linfocitos T supresores? Una vez que terminaran el trabajo, el CD4 y el CD8, bien, estos no pueden estar viajando en sangre porque por ahí pueden cometer un error y generar autoinmunidad. Entonces, los T supresores van a hacer que los CD4 y los CD8 regresen a los órganos, al timo, al vaso, a los ganglios linfáticos, bien. Por eso se llaman supresores, van a suprimir la respuesta inmune. Dentro de esto también se produce, por aquí sí me lo han puesto, bien, aparte de los linfocitos T, aparte de los linfocitos B, tenemos el linfocito citolítico natural. Profe, ¿qué es eso? Un natural killer, un NK. Los NK bien vienen a ser, digamos, linfocitos bastante particulares. ¿Por qué? Primero, no necesitan ser presentados, no necesitan ser activados. Los NK tienen la particularidad de poder ver el interior de una célula. ¿Cómo es esto? Mientras el linfocito B y el linfocito T reconocen superficies, porque ellos les han presentado superficies, bien, pero cuando, por ejemplo, viene un virus y se mete dentro de una célula,
Ninguno de los dos lo reconoce, no puede marcarlo, no sabe que está infectada. Las NK sí. Las natural killers sí pueden darse cuenta cuando una célula ha sido infectada, cuando la carga genética de esta célula ha sido alterada. Por eso que las natural killers son especiales para infecciones virales, como las que tenemos ahora, y también para problemas cancerígenos, cuando las células intentan mutar. Cuando cambia su ADN, una natural killer se da cuenta y rápidamente la elimina. Son células anticancerígenas por excelencia. Lastimosamente, las natural killer, a medida que vamos envejeciendo, poco a poco, bien, va bajando el número de estas. Mientras estamos jóvenes, bien, en desarrollo, se mantienen altos. Pero las natural killer tienen una particularidad, bien, que se llama sobreestimulación de natural killers por efectos de la risa. Fuera de bromas, sobreestimulación de natural killers por efecto de la risa. Una persona que se ríe constantemente, mantiene un humor adecuado, sus natural killers están sobreestimuladas, van a trabajar más eficientemente escaneando a todo el cuerpo en busca de células tumorales y células infectadas por virus. Que no se les haga raro que una persona que mantiene su humor difícilmente desarrolle cáncer, e incluso las que desarrollan cáncer, cuando empiezan a mantener un buen humor, un ritmo normal, lejos del estrés, sus natural killers se encargan de eliminar a esas células cancerígenas, ¿bien? Porque van a estar sobreestimuladas. Ok, por el otro lado, bien, ya explicamos los linfoides. Por el otro lado tenemos a los mieloides, bien. A partir de los mieloides salen los glóbulos rojos, van a salir las plaquetas, pero mucho cuidado. Las plaquetas no son células, son derivados celulares. Provienen de una célula llamada el megacariocito. Bien, el megacariocito cuando se degrada libera a las plaquetas, megacariocito. Y producen los mieloblastos que producen a los granulocitos. Estos se llaman granulocitos porque presentan gránulos en su interior, gránulos de estamina. Tenemos al eosinófilo, al neutrófilo y al basófilo. Bien, todos ellos llamados los leucocitos. Bien, estos son los linfocitos, estos son los leucocitos. Los neutrófilos, bien, estas células son las que van a estar siempre vigilando todo el cuerpo. Los neutrófilos por excelencia van a reconocer principalmente a bacterias, pero los neutrófilos atacan a todo, bien, a todo lo extraño lo van a atacar, pero su especialidad son las bacterias, bien. Los eosinófilos no son muy efectivos contra infecciones bacteriales o infecciones víricas, pero son bastante efectivos contra infecciones parasitarias. Cuando ingresa un protozoario, cuando ingresa un anélido, por ahí un platelminto, los eosinófilos rápidamente se multiplican y empiezan a atacar bien a dicho organismo. Los basófilos todavía no se sabe exactamente qué es lo que hacen, pero gracias a los gránulos que tienen en su interior, estimulan a la respuesta inmune para que el resto de células pueda llegar al punto de ataque. Bien, ambos, tanto eosinófilos como basófilos, tienden a liberar gran cantidad de esta sustancia conocida como histamina, la cual genera las alergias, bien, genera las inflamaciones. Cuando entra un alergeno y se sobreestimulan, gracias a esto es que te da esa comezón, esas ronchas, bien, por su estimulación. Bien, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. La siguiente clase les explico los tipos de inmunidad para completar el tema y también lo que falta. ¿Ok? Les voy dejando lo que viene a ser las claves de esta semana. Bien, aquí están. Cualquier duda, cualquier consulta en la plataforma Multichat. Si quieren saber más del sistema inmune, les recomiendo, si es que tienen Netflix, mirar la siguiente serie en estilo anime que está bien recomendada por inmunólogos, bien, debido a la gran especificidad que han hecho y de manera didáctica puedan aprender. Bien, chicos, conmigo sería hasta la siguiente semana. Cuídense bastante, estudien un montón, protéjanse del corona. ¿Bien? Hasta la próxima, chicos. Vuelvan a verla, sino, para que puedan recordar todo esto. Bien. Chao, chao. Hasta la próxima, chicos.